Bueno, esta es la continuación del video anterior, que se cortó por mala señal de internet. En Juan 16, 8 y 9, Juan capítulo 16, versículos 8 y 9, antes de ir a la cruz del Calvario, el Señor promete el Espíritu Santo a los que creen en Él. Él dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, justicia y juicio. En el versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que condena el alma al infierno. El no creer que Cristo ya nos salvó cuando murió por nuestros pecados. Una vez más, en Juan 16, el Señor está diciendo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 8. Y en el versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Lo has creído? Si tú no crees que ya Cristo te dio vida eterna, cuando Él en vez de ti murió, fue condenado a la muerte y murió por todos tus pecados, entonces tú estás haciendo a Dios un mentiroso. De pecado por cuanto no creen en mí. Al no creer tú lo que dijo Cristo, lo estás haciendo un mentiroso. Que Cristo no te dio vida eterna. Que al morir por tus pecados no te dio vida eterna. Entonces eso te condena a ser a Dios un mentiroso, el no creer. Dice en Hebreos 4, del 1 al 3, temamos pues, oh hebreos, temamos, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo de las obras, la salvación, la vida eterna. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, que Cristo Jesús, al morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario, nos dio vida eterna, salvación, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, el Evangelio, el anuncio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, es decir, por no creer, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oyeron el anuncio, pero no lo creyeron. Mas nosotros, los que hemos creído en el anuncio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, los que hemos creído, entramos. Entramos en el reposo. Entramos en la salvación. Lo que impide entrar a la salvación, lo que impide entrar por la puerta estrecha es no creer. No creer que cuando tú mueres te vas al cielo porque en vez de ti, por todos tus pecados, Cristo murió. Ya no tiene tu alma que morir. Tu alma no tiene que ir al infierno. Porque todos tus pecados que vas a cometer toda tu vida le fueron imputados penalmente a Cristo en la cruz del Calvario. Aquel que tenía poder para volver a vivir después de morir, tu alma no. Si tu alma es condenada por tus pecados, por uno solo, tu alma no puede volver a la vida. En cambio, Cristo sí. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento, Señor? Mi Padre me mandó poner mi vida en vez de la tuya. Cristo puso su vida acá en la cruz. Él fue condenado a la muerte por los pecados de toda tu vida y de toda mi vida para darnos completa salvación. Tu incredulidad a esta obra sustitutiva de salvación, completamente consumada por Cristo, es lo único que te condena. Lo único que te condena. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados en la cruz del Calvario? ¿Por los pecados que vas a cometer hasta que te mueras? ¿Y por los pecados que ya has cometido? Uno solo de ellos, indistintamente a los demás, uno solo, uno. Por sí solo, igualmente condena tu alma a la muerte. Un pecado que tú has cometido en el pasado, o un pecado que cometas en el futuro, por sí solo, independiente de los demás, igualmente condena tu alma a la muerte. El reconocimiento de que nosotros vamos a pecar, lo queramos o no, hasta que nos muramos, eso es arrepentimiento.
arrepentimiento de lo que nosotros seremos hasta que nos muramos, pecadores. ¿Qué es lo que dicen las religiones? Que no, que tú puedes tener la capacidad para no pecar, y no puedes, no puedes. No la tuvo Eva, no la tuvo Adán, estando en el huerto del Edén, creados perfectos, ellos pecaron, tampoco la tienes tú. Al salvado incluso no le son quitadas las inmundicias de la carne, significa que el salvado igual va a pecar. Pero el Señor Jesús en la cruz fue imputado penalmente con los pecados de todas las vidas de las personas. De estas personas, de todos los seres humanos. Para Él convertirse en la propiciación por los pecados de todo el mundo. En 1 de Juan 2, versículos 1 y 2, dice, hijito, dice el apóstol Juan, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En la cruz del Calvario se cumplió la voluntad de Dios. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es cierto la herejía de la salvación por predestinación. La predestinación bíblica es para los efectos que dice Romanos 8:29 y Efesios 1:5. Romanos 8:29, a los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. No, la predestinación no es para salvación, sino para los efectos que dice Romanos 8:29. Y en Efesios 1:5 dice, predestinados para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. El para es muy importante, porque dice el para qué es la predestinación. Una vez que el ser humano ha sido salvo, y lo ha sido por haber depositado su propia fe en esta obra de salvación sustitutiva, completamente consumada por Cristo en la cruz, el ser humano es salvo. Y una vez salvo, ahí Dios lo predestina desde antes de la fundación del mundo, porque el Señor conoce las decisiones que van a tomar los seres humanos. Él no condiciona la salvación de un alma. Dios conoce desde antes de la fundación del mundo todas las decisiones que van a tomar los seres humanos. Pero en cuanto a la salvación, la voluntad de Dios es que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué parte de la frase que ninguno perezca no entiendes? No, son los calvinistas heréticos que han inventado, tergiversando la predestinación, como que eso es la salvación. Una predestinación unilateral hecha por un Dios soberano, lo cual es cierto, Dios es soberano, pero la salvación no es unilateral. La salvación no es solo por gracia de Dios, no, como lo dicen los calvinistas, no es solo por gracia. Es por la gracia de Dios más la fe del hombre. Un pacto, a lo menos, es bilateral. Dos personas tienen que contribuir para que se selle el pacto. Nunca un pacto es unilateral. Es bilateral, al menos dos. Donde uno pone su gracia, Cristo, ese fue el Padre, y nosotros tenemos que poner la fe. La fe tiene que ser tuya, mía. Y ahí se sella el pacto. Nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios y por la fe que tiene que poner el ser humano. Y la fe no es algo que Dios te dé para poder creer, no. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Y si tú no quieres prestar oídos a la palabra de Dios, nunca vas a adquirir fe. La fe para poder ponerla en este pacto, creyendo que Cristo murió por tus pecados y así te salvó, y ser salvo. Lo que impide creer, lo que impide entrar es no creer. Ahora, ¿dónde estás tú, mi querido amigo? Tú, en este cuadro. ¿Estás aquí o estás acá? Acá tú no puedes estar dos veces en el mismo lugar. No puedes estar aquí y acá. No. O estás aquí todavía y si mueres vas al infierno, o ya estás acá. Nadie nace salvo. Nadie nace aquí. Todos nacemos acá. Y para estar caminando aquí, siendo salvos ya con vida eterna, hay que entrar por la puerta estrecha, pasando del camino ancho al camino angosto, a través de la puerta estrecha que es Cristo. Entonces yo te pregunto, ¿cuándo tú fuiste salvo?
¿Cuándo entraste por la puerta estrecha? Todos nacemos acá en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y un día tú tienes que entrar por la puerta estrecha. Yo te pregunto a ti, ¿cuándo entraste? Es decir, ¿cuándo creíste que Cristo murió por tus pecados? Así se entra, creyendo que todos los pecados que tú vas a cometer toda tu vida, ya Cristo los cargó en su cuerpo en vez de ti y te los pagó todos en la cruz del Calvario. Tienes que creer que ahora los pecados que cometas, nunca más tú los tienes que volver a pagar. Porque si ya te los pagó Cristo, tú no los tienes que volver a pagar. Nadie en justicia paga 2 veces por un mismo delito. Un solo pecado por sí solo, cualquiera que cometas tú en tu vida, es un delito que condena tu alma a la muerte. Uno solo. Mas Cristo, todos tus pecados, que son delitos que condenan tu alma a la muerte, los cargó Él, le fueron imputados a Él. En Efesios, capítulo 2, versículo 15, leemos que Cristo en su carne, ¿cierto?, abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y donde no hay ley, Romanos 5:13, no se inculpa de pecado. Cristo abolió la ley en lo penal. La ley sigue vigente en lo moral. O sea, cuando tú no cumples lo que Dios ha mandado, va a haber consecuencias trágicas para nuestras vidas. Cuando yo no cumplo, cuando yo peco. La ley humana tiene el aspecto civil y el aspecto penal. Cuando tú infringes la ley, eres condenado o civilmente o penalmente. Cuando tú eres condenado civilmente, tienes que pagar una multa. Y cuando tú eres condenado penalmente, tienes que quedar privado de libertad o incluso puede significar la pena de muerte para tu alma. La ley de Dios, que son los mandamientos, que no tienen que infringirse, porque cuando tú los infringes, eso es pecar, queda tu alma penalmente condenada a la muerte. La ley de Dios tenía el componente penal y el componente moral. O sea, el ser humano es condenado penalmente y moralmente. Más cuando Cristo, en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, abolió la ley penalmente, en el aspecto penal. Toda ley tiene el aspecto penal y el aspecto económico, ¿cierto? Es condenado económicamente la persona, penalmente y civilmente. La ley de Dios tenía estas dos componentes, la componente penal y la componente moral. La ley de la siembra y la cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ley de la siembra y la cosecha. Hay consecuencias al pecar. Pero Cristo dijo, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Entonces Cristo vino a cumplir la ley, a completarla. Y cuando la completó, en la cruz del Calvario, cuando murió por nuestros pecados, la abolió penalmente, en el aspecto penal. La ley no ha sido abolida en el aspecto moral. Es decir, cuando tú pecas, moralmente hay consecuencias en tu vida. La ley de la siembra y la cosecha. Pero en el aspecto penal, como la ley ha sido abolida, en este aspecto, dice Romanos 5:13, donde no hay ley, ya no se inculpa penalmente de pecado, porque la ley penalmente ha sido abolida. Cuando tú cometes pecado, ya no cometes un pecado penal, porque donde no hay ley, no se te puede inculpar de pecado. Ese es el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz. Y además de eso, el acta de los decretos que había contra nosotros cuando infringíamos la ley, que exige la muerte de nuestras almas, el alma que pecare, esa morirá, de Ezequiel 18:4, la paga del pecado es muerte, de Romanos 6:23, esa acta de los decretos, al ser infringida sobre Cristo, para nosotros quedó anulada. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, siendo gentiles, ni siquiera estando en conocimiento de la ley, menos cumpliendo la ley, siendo incircuncisos, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida a Cristo, juntamente con Él, perdonándoos
todos los pecados en el aspecto penal. Cuando cometemos pecado, penalmente nunca más condenadas nuestras almas a la muerte. Cuando pecamos, sí tenemos consecuencias morales en esta vida, pero ya nunca más consecuencias penales. Perdonando todos los pecados. Si tú no crees esto, eres condenado. Porque Cristo está diciendo, a través del apóstol Pablo, que nos perdonó penalmente todos nuestros pecados en la cruz. Ahora, cuando tú cometes pecado, ese pecado no es penal para tu alma. No te condena tu alma a la muerte. El que fue condenado a la muerte, en vez de todos tus pecados, fue Cristo en la cruz del Calvario. Por eso tu alma no es condenada. Y no creer esto es lo único que te condena. Porque estás haciendo a Dios un mentiroso. Estás diciendo que miente el Señor, que no te salvó su Hijo en la cruz del Calvario. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces tú has sido doblemente salvo. La ley de los mandamientos abolida. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Y el acta de los decretos anulada para ti. Cuando pecas, el acta de los decretos que exigen la muerte del infractor, la muerte del pecador, no se puede infringir sobre ti. Ya se infringió sobre Cristo. Él fue condenado a la muerte en vez de ti. Has quedado salvo. Cristo te salvó en la cruz. Tienes vida eterna. Y que tú no creas que Cristo ya te dio vida eterna, por lo que Él hizo por ti en la cruz, eso te condena. Te condena tu incredulidad. En Juan 3:18, el mismo Señor, hablando acerca de sí mismo, lo dice. El que en Él cree, y Cristo está hablando de Él, no es condenado. ¿Lo oíste? Cristo está diciendo, el que en Él cree, y Cristo ha dicho, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Lo has creído? El que en Él cree no es condenado. Pero, aquí está la condena. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque es un pecador, porque no guarda santidad, porque no deja el pecado. No, por ninguna de esas cosas. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios ha dicho, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Juan 10:28, y tú no lo has creído, por eso eres condenado. No por tus pecados. Cuando tú cometes pecado, por lo que Cristo hizo por ti, confiesas el pecado cometido. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El ser humano que peca por lo que Cristo hizo en la cruz nunca más es condenado. Y no creer esto te condena a la muerte en el infierno, porque estarás haciendo a Dios un mentiroso. El Señor no pagó el precio en vez de ti a la muerte, y Él murió por tus pecados para que tú no sepas a dónde vas después de morir. No, Cristo murió por tus pecados para que tú sepas que tienes vida eterna. Es eso lo que escribe el apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y tú, si no sabes a dónde vas después de morir, habiéndote Cristo salvado en la cruz por sustitución, vas al infierno. Porque no saber con certeza a dónde vas después de morir es prueba de que no has creído que Cristo te dio vida eterna. Y no creer te condena. No que tú peques, sino no creer. ¿Dónde estás tú acá, querido amigo? ¿Estás aquí o estás acá? Nadie nace aquí. Ningún ser humano nace aquí. Todos, me incluyo, nacemos acá. Todos marchando en este camino ancho y espacioso rumbo a la perdición. Y para salir del destino de este camino, evadir este destino, hay que entrar por la puerta estrecha. Hay que entrar por Cristo. ¿Cuándo entraste por Cristo? ¿Cuándo fuiste salvo? Yo, cuando tenía 10 años. Ahí me reconocí que estaba mi alma condenada al lago de fuego. Me llené de terror y espanto. Eso es arrepentimiento. Reconocimiento de que mi alma está condenada al infierno y que me lo merezco porque he pecado contra Dios. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. A los 10 años yo me vi condenado al infierno.
Me llené de terror, marchando al infierno. Señor, voy al infierno, estoy condenado. Eso es arrepentimiento. Y si tú nunca te has visto condenado, hombre o mujer que me estás escuchando, no te has arrepentido nunca. Porque arrepentimiento significa reconocimiento de que tu alma está condenada por haber pecado. Todo ser humano está condenado por haber pecado. No hay ningún solo ser humano que pise esta tierra que su alma no haya quedado condenada por pecar. Nadie nace salvo. Nadie nace caminando en el camino angosto que va la vida. Todos nacemos acá, en estado de niñez. Y cuando abandonamos el estado de niñez y pecamos, nuestras almas quedan condenadas a la muerte en el infierno. Y el ser humano tiene que verse así, reconocerse así, es decir, arrepentirse. Eso es reconocimiento, arrepentimiento, de que mi alma está condenada y voy marchando al infierno. Si tú no has reconocido nunca en tu vida que tu alma está condenada al infierno, tú no necesitas a Cristo. No lo necesitas. Tú necesitas un Cristo que te venga a dar buenos ejemplos de buena conducta. Y Cristo no vino a eso. Cristo no vino a darte ejemplo de una buena conducta. No. De ayudar al prójimo. No. Cristo vino a morir en vez de ti por tus pecados, porque tú estás condenado por tus pecados. Y para evitar que tu alma pagara por tus pecados, siendo tu alma condenada a la muerte, Cristo se puso en vez de ti. Aquí está la puerta de tu salvación. ¿Cuándo entraste por Cristo a la vida eterna? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde estás tú? ¿Estás aquí o estás acá? ¿Dónde estás tú acá? Tú. ¿Dónde estás en este cuadro? El Señor ha dicho, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y millones, muchos son los que entran por ella, al infierno. Cuando mueren se van al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan, esta puerta. Esta puerta es Cristo. En Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Hechos 4:12. Solamente Cristo. Solamente Cristo. ¿Cuándo fuiste salvo, querido amigo? Querida amiga. En este día domingo, medita. ¿Cuándo entré yo por la puerta estrecha? ¿Qué edad tenía yo cuando entré? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo me reconocí marchando rumbo al infierno? ¿Cuándo me reconocí necesitado de ser salvo del infierno? Entendiéndome con claridad que iba al infierno. Porque si tú nunca te has reconocido marchando al infierno, nunca has sido salvo. Porque si tú no te ves condenado, entonces no necesitas salvación. Si tú no te has visto condenado alguna vez, nunca te has visto necesitado de salvación. ¿Entiendes? Si tú no te ves que vas marchando a un precipicio y alguien se acerca y te dice, aquí hay un salvavidas amarrado de una cuerda, tú dirás, no lo necesito. Si yo no voy a un precipicio, no lo necesito. Si tú nunca te has visto marchando al infierno, nunca has necesitado la salvación que Cristo consumó por ti. No la necesitas creer si tú no estás condenado. ¿Entiendes la lógica? Para ser salvo tienes que reconocerte condenado. Porque si tú no te reconoces condenado, tú no necesitas ser salvo. ¿Salvo de qué si yo no estoy condenado? Más cuando el ser humano despierta la realidad de que está condenado, reconoce que va marchando al infierno, entonces reconocerá que necesita ser salvo. ¿Y quién es Cristo? El Salvador de los condenados al infierno. Cuando yo, a mis 10 años, me vi condenado al infierno, supe que si me moría, me iba al infierno, entendí que necesitaba mi alma ser salva. Y cuando vi el anuncio de que Cristo murió en vez de mí por mis pecados, y lo creí, entré por la puerta, fui salvo. Cuando creí que Cristo murió por mis pecados. ¿Lo has creído tú? ¿Qué es lo que significa, y con esto termino, lo que está diciendo el apóstol Judas? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa
convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué significa convertir en libertinaje? Significa imputarle a personas como yo, que hemos creído que la salvación solamente es por la gracia de Dios y por la fe que yo puse en esta obra, y que cuando ahora yo peco, nunca más soy condenado. La persona que me dice que yo soy un libertino, que yo me abrazo de este credo, para poder finalmente darme licencias para pecar, ellos convierten en libertinaje esta gracia de Dios. Ellos dicen que aquellos que ya vivimos en la libertad de Cristo, que todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene, ellos dicen que nosotros somos libertinos. Nosotros abrazamos este credo para finalmente darnos nosotros licencia para pecar, que somos unos inmorales. Ellos convierten en libertinaje la gracia de Dios, la hacen parecer como libertinaje. Sin embargo, la gracia de Dios no es libertinaje. Al apóstol Pablo, por predicar esta gracia, el Evangelio, la salvación gratuita, lo inculpaban como uno que andaba según la carne. ¿Quiénes? Los que estaban en la ley, dependiendo de las obras de la ley. En Lucas, capítulo 13, versículo 24, acá, el Señor advierte y dice: esforzaos a entrar por mí. Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, entendiendo que Cristo es la puerta de salvación. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? El Señor dice que van a haber muchas personas que van a estar procurando y no podrán entrar, porque la salvación no es por obra, no es por estar procurando. La salvación es por la fe, por creer. Eso permite entrar. Pero hay mucha gente asociada a agrupaciones religiosas evangélicas y católicas que dicen que si tú pecas pierdes la salvación. Por lo tanto, no hay que pecar, hay que estar procurando no pecar. Hay que estar procurando cumplir los mandamientos, vivir una vida moral, vivir una vida en santidad para poder entrar. Nunca van a poder entrar, porque no es por procurar, no es por obras. La salvación es solamente por creer en una única obra de salvación sustitutiva, completamente consumada por Cristo en la cruz. Cuando tú crees que ya Cristo, cuando murió por tus pecados, te salvó, entras. Y cuando entras, tienes vida eterna. Cuando pecas, nunca más tu alma es condenada. Inmortalidad para tu alma. Y no creer te condena. Y muchas personas vinculadas a un montón de credos religiosos, evangélicos, bautistas, pentecostales, calvinistas, metodistas, adventistas, mormones, testigos de Jehová, un montón de credos religiosos, nunca han creído que Cristo realmente les salvó. Ellos están procurando ser salvos, porque todavía no han sido salvos. Cuando le preguntan, si tú te mueres, ¿dónde vas? Ellos dicen, si persevero, si yo no peco más, si guardo los mandamientos, si guardo santidad, me voy al cielo. Pero si peco, me voy al infierno. Están procurando por sus propios méritos. Están procurando entrar. Por eso el Señor habla de ellos, de los pentecostales, de los calvinistas, de los metodistas, de los adventistas, de todas las religiones. Muchos procurarán. El resto del mundo, querido amigo, hoy día, que es domingo, se levanta tarde, seguramente viene de una farra, estuvo bebiendo, fumando, se levanta tarde, con pantufla. No está procurando entrar. Ellos van al infierno directamente. Son incrédulos a Cristo. Pero los días domingos hay mucha gente que asiste a los cultos religiosos, evangélicos. Ellos están procurando entrar. Están procurando entrar porque no han entrado. Por eso están procurando, porque no han entrado en la salvación. Están procurando por méritos ser salvos. Sin embargo, los que hemos creído, entramos. Pero ellos no les aprovechó el oír el evangelio porque no lo creyeron, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Mas los que hemos creído, entramos. Hebreos 4, del 1 al 3. Entonces, mi querido amigo, te pregunto, ¿cuándo creíste que Cristo murió por tus pecados? Y de esa manera te dio vida eterna. ¿Murió Cristo por tus pecados? ¿Sí o no? Respóndete a ti mismo esta pregunta. Yo te la hago muy encarecidamente esta pregunta. ¿Murió Cristo por tus pecados? ¿Sí o no? ¿Murió Cristo por tus pecados? El evangelio que el Señor manda creer para ser salvo es el anuncio de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Murió Cristo por tus pecados? Ahora, ¿qué significa que Cristo haya muerto por tus pecados? Que te salvó. En Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo escribe: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. O sea, Cristo nos salvó por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Yo merezco el infierno. Entonces, la salvación de Cristo ha sido por misericordia, no recibir lo que yo merezco. Y también la salvación de Cristo ha sido por gracia. Gracia es recibir lo que yo no merezco. La vida eterna, sin méritos, eso es gracia. Recibir sin merecer. Gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues la gracia de Dios es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces el ser humano es salvo por la gracia de Dios, recibe el ser humano sin méritos, y por la misericordia de Dios, no recibir lo que yo merezco, el infierno, sino que por gracia recibir la vida eterna. Gracia, gratuidad de salvación. Entonces el Señor ha dicho: entrad por la puerta estrecha, entrad. Ahí está el dedo de Dios. Entrad, morador de la tierra, entrad a la vida eterna. La vida eterna es gratuita. El precio lo pagó Cristo. La entrada es gratis. Tú no tienes que hacer nada, ni dejar de hacer nada. Solamente creer que ya Cristo te salvó. Tienes que entenderte salvo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. No por tus méritos, no porque tú seas bueno. En realidad tú eres malo y tú también eres malo. Yo soy malo ante los ojos de Dios. Y todos los demás hombres son malos ante los ojos de Dios. Ninguno se merece la salvación. La salvación es gratuita, por gracia. La salvación la ha logrado Cristo en la cruz del Calvario. Y tú la haces efectiva para ti al creerla solamente. Al creer que ya Cristo te salvó, cuando Él en vez de ti fue condenado por todos tus pecados a la muerte, y Cristo murió por tus pecados. Al creerlo tú eres salvo. ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo entraste por la puerta estrecha? Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, y pocos son los que la hallan, la puerta. ¿La has hallado tú y has entrado por ella? ¿Cuándo? ¿Cuándo entraste? ¿Qué edad tenías tú? ¿O todavía estás caminando por el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición? Las personas que entraron por Cristo a este camino angosto que va a la vida, no importa lo que ellos hagan o dejen de hacer. Si mueren, van al cielo, a todo evento. En cambio, las personas que todavía están caminando por el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, al infierno, no importa lo que ellos hagan o dejen de hacer. Si mueren aquí, van al infierno. En cambio, los que mueren acá, van al cielo. La salvación no es por obras, no es por méritos. No es porque yo dejo de pecar, ni tampoco la condenación es porque yo peco. La salvación es por creer que ya Cristo lo hizo en vez de nosotros, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Cuándo entraste? Nadie nace aquí. Todos, me incluyo, nacemos acá, caminando acá en el camino ancho. Y para estar caminando aquí, hay que pasar del camino ancho, a través de la puerta estrecha, entrar y estar caminando acá. Hay que entrar por Cristo. Es el único nombre, Cristo, que permite entrar. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación de esta realidad, del infierno. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Cristo. Juan 19. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Cuándo entraste? ¿Cuándo entraste por Cristo? ¿Qué edad tenías tú cuando entraste?
cuando fuiste salvo. Hay un cuándo. Hay un cuándo tú eres salvo. ¿Cuándo tú fuiste salvo? ¿Cuándo entraste por la puerta estrecha? Si tú no has entrado, todavía estás acá. Si tú nunca has entrado, pasando del camino ancho, por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida, todavía te encuentras caminando acá. Y si te sorprende la muerte, vas al infierno. Acá, estando acá. Voy a descolgar y voy a acercar para que se vea más, mejor, se vea mejor. Juan 10, 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida en vez de la tuya. Cristo fue cargado con los pecados que cometerás toda tu vida para darte salvación de que tú los pagaras tus pecados. Sin que Cristo te haya sustituido aquí en la cruz, lo cual es un hecho que ocurrió, sin la sustitución de Cristo, lo único que le va pasando al ser humano, lo único que le va ocurriendo es que cuando va pecando, su alma va quedando cada vez más condenada a la muerte. Por lo tanto, la salvación es una sustitución completa. Toda la vida tuya vas a pecar, lo quieras reconocer o no. Arrepentimiento es reconocimiento. Y que en vez de ti, Cristo puso su vida, en vez de la tuya, para él ser imputado penalmente con los pecados que vas a cometer toda tu vida, para que tú nunca más los pagues, habiéndolos pagado todos Cristo en vez de ti. Acá está el infierno. Y acá está el juicio ante el gran trono blanco, que está revelado a Juan en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. No se está hablando de los muertos físicos, se está hablando de las personas espiritualmente muertas. Los cuerpos de los muertos quedaron enterrados en el mundo, en la tierra. Juan está viendo a los muertos espirituales, los que nunca nacieron de nuevo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos espirituales, los que nunca en vida nacieron de nuevo, murieron en sus pecados, porque no creyeron nunca que Cristo murió en vez de ellos por sus pecados. Por eso murieron en sus pecados, los tendrán que pagar ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Esta es la puerta estrecha de tu salvación. ¿Cuándo entraste? Yo entré a los 10 años de mi vida. ¿Estás caminando aquí todavía? ¿Estás caminando aquí todavía? Si te sorprende la muerte en este camino, te vas al infierno. En cambio, si tú te arrepientes, reconoces que vas a pecar hasta que te mueras y que por haber pecado ya tu alma está condenada a la muerte y necesitas la salvación y que estás espiritualmente muerto por haber pecado y que Dios no es Dios de muertos como tú estás, sino que Dios es Dios de vivos y necesitas que Dios te haga nacer de nuevo, necesitas nacer de nuevo, te arrepientes, reconoces todo esto y crees que Cristo en vez de ti fue cargado, Él, con todos tus pecados, para Él pagarlos todos, muriendo en vez de ti por todos tus pecados, para darte salvación. Si tú crees esto, entras. Entras a por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida. Y cuando te sorprenda la muerte, te vas al cielo.
Que Dios te bendiga. Arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados.